Bueno, bienvenidos a los que se están sumando. Es una alegría enorme encontrarnos en una reunión más entre amigos y en familia. Y de verdad decimos que es una alegría porque lo sentimos así. Seguramente, si no todos, la mayoría de ustedes, no, todos. Minutos antes de salir de casa estarán organizándose para venir y pensando en que, bueno, con quiénes nos vamos a encontrar, lo que vamos a hacer, los chicos con quienes van a jugar, los que están atrás, los amigos que hace tiempo que no vemos. Y de verdad es un placer, es un placer. El día de hoy, como habitualmente sucede en las reuniones públicas, tenemos unos minutos de charla espírita de esta bendita ciencia. En el tema que nos toca hoy es vacío existencial. Y luego vamos a pasar a la actividad de los pases, esta terapia fluídica donde a través de los mediums pasistas, los espíritus de amor que ya nos están acompañando van a trabajar a nivel periespiritual, reorganizando nuestras fuerzas, brindándonos quizás consuelo, estímulo, esperanza, equilibrio emocional, en fin, todo lo que sea que necesitemos de bueno y que esté al alcance de ellos, claro, para brindarnos en unos minutos nomás. Pero vamos ahora sí directamente al tema que nos convoca, que es vacío existencial. Y arrancamos con unas cabras. No le erramos a la foto. Dije, ¿cómo tratar el tema de vacío existencial, que es algo tan profundo y tan complejo? Y algunos ya se están riendo, ya casi que el efecto lo causé. Vamos a contar una historia que dicen que es real y que sucedió cerca del año 78, en esa fecha, en ese año específicamente. Vieron que fue el mundial del año 78, y hay un tal Luis que cuenta esta historia, un tal Landricina, que cuenta la historia de que en aquel momento se organizaban eventos así, turísticos, tours de distintas personas, extranjeros básicamente, que venían acá al país a conocer con toda la belleza natural que disponemos, ¿no? Y bueno, y entre tantos turistas que había en ese momento, en la zona norte de nuestro país, había un estadounidense que le gustaba la idea de conocer un poco más acerca del país. Pero claro, el estadounidense como que le dijo, disculpe, querido amigo, le decía al guía turístico, yo voy a seguir mi propio camino, voy a tomar, porque así hablan los estadounidenses acá en Argentina, ¿no? Suponemos. Voy a tomar mi propio camino, voy a tomar una taxi para conocer, hablar con personas. Bueno, dijo el hombre, ¿no? No tenía mucho problema. Cuestión que este amigo, la Andricina hace una descripción del atuendo que es fantástico, pero lo sintetizamos en que la discreción no es lo que lo representa al yanqui, vamos a decir. Y como símbolo representativo de la humildad, dice que en la camisa tenía dragones dibujados, dos leones que se peleaban, unas cosas muy estrambóticas, y como detalle de cordialidad siempre llevaron un atuendo propio del lugar, ¿no? Y este amigo estadounidense tenía toda esa fantasía de vestimenta con un gorrito colla que se ponía para parecer, ¿no? Claro, quien lo viera se daba cuenta de que no era del lugar, ¿no? No hacía mucha falta el análisis. Cuestión que este amigo ve que ahí en el borde de la ruta había un colla, sentado y con unos animales que eran estos, casualmente unas cabras. Y le dice, ¿qué tal, querido amigo? ¿Qué está haciendo usted aquí? Dice, estoy cuidando las cabras. Y le dice, una pregunta, ¿por qué no vende las cabras y compra vacas? ¿Y para qué? Bueno, amigo, si usted vende las cabras y compra vacas, va a tener mayor dividendo, mayor ingreso, es más rentable. ¿Y para qué? Bueno, amigo, usted una vez que ingresa más dinero, puede luego de las vacas, vende parte de las vacas y compra campo, pone alambrado, y ese alambrado luego no tiene que estar cuidando de vacas, porque el alambrado cuida. ¿Y para qué?
Bueno, amigo, una vez que usted ya tiene, compra y vende mucha vaca, puede luego con técnicos argentinos que son de gran prestigio aquí en universidades como la de La Plata, y puede hacer inseminación artificial. Y ahí mejora la calidad de su carne y la puede preparar para exportar a otro país, United States. ¿Y para qué? Bueno, amigo, una vez que usted prepara la exportación ya con más dinero, puede comprar camiones y con esos camiones usted resuelve o transporte. No tiene que pagar y más dinero para usted. ¿Y para qué? ¿Y después qué hago? Bueno, amigo, una vez que ya tiene los campos, tiene vacas, tiene camiones, usted ya luego tiene mejor posibilidad de negociar con frigoríficos. ¿Y después qué hago? Bueno, amigo, usted luego se compra su propio frigorífico, le dice. ¿Y para qué? Ay, ¿cómo para qué, querido amigo? Ya lo último que le falta en esta secuencia comercial es una sola cosa. Usted compra barcos. Inicia con un barco, luego más. Y así tiene todo el circuito resuelto, de la A a la Z. ¿Y para qué? Bueno, amigo, ya usted con una sólida empresa, ya usted tiene muchos empleados y los puede poner a trabajar a ellos y usted solamente descansa. ¿Y qué estoy haciendo? Le dice. Vacío existencial, arrancamos bárbaro. Cada uno hace su propio camino, amigos. Amigos, cada uno hace su propio camino. En esto del vacío existencial, llegar a ese punto es también un camino. No se está en el sentimiento de vacío, de que algo falta, de la noche a la mañana. No es un proceso automático. Es un proceso que se nos puede pasar de vista, que no nos damos cuenta que estamos entrando en ese proceso, y llega un momento que de repente nos encontramos como que nada nos satisface, como que tenemos todo y no tenemos nada. Cuando digo tenemos todo, tenemos salud, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos un hogar, tenemos seres queridos, no nos falta nada material. Según los espíritus superiores, pues tenemos resuelto el tema, casi que resuelto el tema de la felicidad. Hay un solo punto de los tres que componen, según los espíritus superiores, la posibilidad de ser felices, ¿no? Uno es la confianza en el porvenir, otro es tener materialmente lo necesario, y el otro punto es tener la conciencia tranquila. Y dicen que frente al vacío existencial hay una cuestión que nos remonta a un pasado que quizás no es un pasado cercano, sino que es un pasado remoto, en el cual quizás nuestro estado actual de insatisfacción proviene como consecuencia de insatisfacciones de vidas pasadas, de errores de nuestro pasado, en el cual nuestra conciencia de culpa nos lleva a apaciguar, a amortiguarnos, a frenarnos en las acciones y a darnos cuenta de que quizás cuando teníamos todo no lo aprovechamos y ahora teniendo todo seguimos sin aprovecharlo. Quizás en una vida pasada teníamos todo y lo aprovechamos mal y hicimos mal. Y ahora en esta vida tenemos todo y a veces, sin darnos cuenta, por miedo inconscientemente, elegimos no hacer más nada, no sea cosa que volvamos a equivocarnos. La mente hace cosas muy interesantes. El espíritu, nosotros mismos a nivel psíquico, a medida que nos vamos estudiando descubrimos cosas cada vez más interesantes, más interesantes. Y la ciencia espírita, demostrándonos la reencarnación, nos ayuda a entender muchísimas cuestiones. Una de ellas es el porqué de que quizás nos sintamos tan vacíos. A medida que evolucionamos, vamos adquiriendo distintas características como humanos. Y una de ellas es la de reconocernos seres independientes de los otros, seres
individuales, únicos. Ese es el punto, es como si fuera, ¿vieron cuando dicen, recibe la chispa divina? Cuando, como si dijera, ¿cuándo dejamos de ser un principio espiritual, un principio inteligente, a pasar a ser espíritus? ¿Cuándo? ¿Cuándo es ese punto? ¿No? De hecho, hay cuestiones vinculadas a la ciencia en relación al self, que es a lo que nos referimos acá, ese despertar de la conciencia, en la cual distintas ciencias más materialistas creen que no existe tal cosa como el self, porque no hay una constatación material. Porque claro, no hay una representación material del self, es el espíritu en el que está. ¿Y cómo lo define Juana? Es impresionante. Que de hecho la charla está tomada de uno de los capítulos que existen en este libro, Conflictos existenciales, se llama el libro, y el capítulo es Vacío existencial, de forma explícita, y ella define al self de esta manera. Es la capacidad inusual de generar relaciones entre los individuos de forma consciente y productiva, sin el automatismo del instinto, pudiendo optar por unos en detrimento de otros. Ese es el self. Ahora hay dos explicaciones más. Pero es algo que nos diferencia de los otros hermanos menores, los otros animales. Los animales no se reconocen a sí mismos como seres individuales, independientes, sino que eso sucede ya en nosotros, en esta etapa evolutiva. Y las relaciones que establecen son relaciones más de tipo instintivas, con más o menos inteligencia, ¿sí? Se llama una inteligencia refractaria, con mayor o menos demostraciones de esta inteligencia, porque cualquiera de nosotros ve distintas especies de animales y puede observar, de acuerdo a su conducta, mayores o menores grados de inteligencia. Pero la conciencia del propio ser no está en ninguno de ellos. Solo en esta especie de animales raros estamos hoy aquí. ¿Sí? Y esta es otra de las definiciones. Es la conciencia de la individualidad y no una facultad solo intelectual. Ahí va. Sin duda, se trata del despertar del espíritu enclaustrado en la argamasa celular, diferente del psiquismo en evolución en el reino animal más primitivo. Es esto que estamos hablando. Durante todo el periodo animal, este principio espiritual primitivo tenía sus características con mayor o menor inteligencia que se ve en las expresiones animales, pero lo que nos diferencia es que podemos elegir relacionarnos de forma consciente y productiva. Claro, no siempre elegimos hacerlo de forma productiva, y ahí está el punto. Uno de los aspectos claves que menciona Juana en relación al vacío existencial está en la forma en cómo nos hemos relacionado y en cómo hemos valorado al otro. De acuerdo a la valoración que yo realizo del otro, es muy interesante, porque es así, miren. Si la persona empieza a valorar de manera superficial, si empieza a cosificar, ¿vieron cómo se dice ese término? Los vínculos son muy momentáneos. Nosotros generalmente a nivel evolutivo no hemos estado relacionándonos con muchos elementos materiales, lo que quiero decir. En las etapas más primitivas no íbamos al shopping y comprábamos como ahora, entonces éramos más materialistas. Las relaciones eran de otro tipo. Nuestro materialismo estaba más vinculado al relacionamiento humano. Y claro, era habitual que no tengamos un enamoramiento o un interés profundo por la realidad del otro ser, sino que era algo meramente superficial. Entonces, ir avanzando en esa cuestión de la superficialidad lleva a que finalmente las relaciones sean vacías. Y aún hoy vivimos esa situación, donde mucha cantidad de personas tienen vínculos muy momentáneos, muy superficiales, donde el intercambio sexual es una circunstancia más de acuerdo o de común acuerdo, una
cuestión de necesidad fisiológica, cuando en realidad es una cuestión del espíritu y que se expresa como un deseo fisiológico. Entonces, Juana de Ángelis hace un hincapié muy fuerte en el aspecto sexual, en este punto, en el tema del vacío existencial. Y vamos a ver cómo este tener y retener que nos brinda el materialismo hace que cada vez tengamos mayores niveles de vacío. Ejemplos que se citan vinculados a lo que decíamos hoy del shopping como una broma. Cuando el hombre o la mujer a veces se encuentra vacío, ¿con qué intenta suplir ese vacío? Comprando cosas. Y el vacío no es un vacío exterior, es un vacío interior. Entonces, muy difícilmente va a lograr compensar eso que le falta en lo íntimo con cuestiones que están afuera. Lo mismo en relación al sexo. Si el relacionamiento afectivo, emocional, es una cuestión del interior, difícilmente solo con relaciones momentáneas, superficiales, va a lograr cubrir. Y así con distintas cuestiones. Cuando no está puesto primero a la otra persona antes que uno mismo, cuando no está puesto el interés genuino por el otro espíritu, ahí se produce lo que luego se transforma en un vacío. Y estos son un pequeño resumen de cómo lo define ella. Dice así, amigos. ¿Qué es el vacío existencial? Es una incapacidad que se apodera del individuo y le sugiere la imposibilidad o inutilidad de luchar contra la marea de las dificultades. Constantemente estamos invitados a resolver situaciones difíciles. Es uno de los aspectos clave, ¿no?, en la vida de cualquier persona. ¿Quién no tiene situaciones difíciles para resolver? ¿Quién? Nadie. Todos tienen situaciones difíciles. El hecho de creer que es inútil luchar para resolver estas dificultades es lo que produce este vacío existencial. Es una situación muy compleja porque, como todas estas cuestiones, no es simplemente hablar y listo. No es leer el libro y listo. Claro que necesitamos leer el libro o hablarlo para poder empezar a resolverlo. Pero demanda un esfuerzo muy profundo. Y ahora vamos a ver en un minutito nada más cuáles son las terapias que se proponen, ¿sí? Cuáles son las acciones concretas para tratar de resolver este problema, este gran flagelo, ¿no? Y vamos a decir que el mundo hoy por hoy está muy materializado en el sentido de la propuesta filosófica materialista. Muy creyente de que la vida arranca con el nacimiento, termina con la muerte y listo. Y a partir de ahí se termina todo. Entonces es lógico que cada uno quiera tener y mantener lo máximo que pueda. Pero es una pretensión ilusoria porque la realidad del ser, que es un espíritu, lo llama constantemente, consciente o inconscientemente. Por eso es tan difícil a veces romper con esa cuestión. Ahí vamos de nuevo. Y dice que cuando hay un vacío existencial, hay una resignación indiferente como mecanismo de autodefensa, que se transforma en un gran vacío íntimo. Me acordaba de lo que charlábamos los otros días de esta, la anécdota que contaban de la maestra esta que le preguntaban, bueno, ¿y cuál es? ¿Crees o no crees en la continuidad de la vida? Si hay algo más o no. Y seguramente a muchos les preguntamos, ¿y qué dirán? Y no sé, capaz que sí, capaz que no. O creer en la reencarnación, algo que... La teoría, miren, ayer martes, en la Copita de los Hornos, que es una de las actividades sociales que llevamos adelante aquí en la ciudad,
mientras estábamos pintando mandalas, les decimos, ¿y ustedes sabían que, porque era el cumpleaños, hoy es el cumpleaños de una de las nenas y el lunes había sido el cumpleaños de Julie? Entonces le decíamos, ¿ustedes saben que cumplir años, lo que se festeja es que volviste a nacer, el día en que volviste a nacer? Y bueno, ahí charlábamos un poco de la reencarnación y algunos decían, ¿cómo? ¿Cómo volver a nacer? ¿No? Hay un Nicodemo que andaba perdido por ahí. Y sí, bueno, volver a nacer y le explicábamos un poco. Y así, así. Claro, y una de las nenas que estaba ahí dice, eso es la teoría de la reencarnación, ¿no? Mirá, la teoría de la reencarnación. Es interesante, está fantástico que sepa de la teoría de la reencarnación, pero bueno, no es una teoría, es un hecho para nosotros, constatado, comprobado. Y es fantástico. Y en esta cuestión de reencarnar, nos acordábamos de esta amiga que le decía que qué pasa después de la vida. Y no sé, decía la maestra o la profe, no sé, pero ¿cómo no sabes? ¿Y si se termina todo, cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Y no sé, ¿y cómo no sabes cuál es el sentido de tu vida? Entonces, ¿qué estás haciendo acá, digamos? Y si nosotros no sabemos el sentido de nuestra vida, de verdad, mínimo hay que preguntárselo, ¿no? Porque, ¿y qué estoy haciendo acá? Entonces, ¿para qué estoy acá? Porque ese es como el sentido de la vida, ¿no? ¿Para qué estoy acá? Juana dice que es para desarrollar al máximo todas las potencialidades latentes del ser humano. Impresionante. Será tarea de cada uno descubrir cuáles son cada una de esas potencialidades, que todas las tenemos en estado latente. Entonces, podríamos preguntarnos quizás en esta vida, ¿qué es lo que me toca desarrollar? ¿Cuál es la potencialidad latente que tengo para desarrollar en esta vida? Porque perfectamente podría tomarlo como el sentido de mi vida, el objetivo de mi vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi aporte en esta vida, en este mundo? Podríamos tomar eso como el sentido de nuestra vida. Situaciones que se viven con vacío existencial. Sentimiento de inferioridad, conflicto con la sexualidad, culpa, ansiedad y tedio. Son apenas algunas de las que Juana menciona. Claro que hay muchísimas variantes. El sentimiento de soledad, ¿sí? La depresión, muchísimas variantes, cuestiones. Juana menciona estas entre otras, pero estas las hace referencia. El tema del tedio, muy interesante el aporte que hace en relación a este desagrado ya de lo habitual, de que es siempre lo mismo, la rutina diaria, aún teniendo todo. Y nos acordábamos de unas reuniones que tuvimos hace unos viernes atrás, 2 viernes atrás, si no me equivoco, en las reuniones de estudio de mensaje, uno de nuestros amigos decía que la actividad que realizamos acá, en esta casa y en el centro educativo, es lo que le da sentido a la vida de esta persona, porque es algo que está por sobre él, decía. Eso es un objetivo que está por arriba mío, digamos. Estoy construyendo algo, estoy trabajando en algo que es superior a mí. Y claro, eso se transformaba, por supuesto, en su objetivo de vida, en su razón existencial en esta encarnación, y lo que le salva rotundamente de sentir vacío. Porque no hay tiempo para sentir vacío. Cuando uno pone a los otros como los primeros que tienen que ser atendidos antes que uno. Generalmente cuando una persona siente vacío existencial o cuando está atravesando por cuestiones de soledad, generalmente la mirada de esa persona está bastante puesta en sí mismo más que en los otros. Se autocompadece, comenta acerca de sus dolores, de las dificultades que tiene, que no es que no sean reales, las tiene y son comprensibles. Pero si cambiara la mirada, en vez de mirarse tanto a sí mismo y mirara más hacia afuera, encontraría que hay otros que sufren
¿Más? ¿Igual o mucho más que ellos? Y eso tendría que ser como una alerta, al menos como para balancear y decir, pucha, hay otros que necesitan, hay otros que me necesitan y que yo puedo atender. Y en la terapia liberadora, que en todos los capítulos de este libro tienen la problemática y la terapia, siempre las dos. Y Juana hace referencia a esto, a la autoconciencia, a reconocernos a nosotros mismos, a darnos cuenta de que ya no estamos en la etapa animal del instinto que nos lleva al vacío, sino que somos espíritus, ¿sí? Que tenemos la posibilidad de relacionarnos de forma consciente y productiva. La fe religiosa, no importa cuál fe sea, no importa. Lo que importa es que estemos vinculados de alguna manera a ideas superiores, a Dios. Un sentimiento de humanidad, el respeto social, los vínculos idealistas con cualquier expresión digna del ser humano. Y aquí entra lo que ustedes gusten, que sea algo digno. El arte, la música, las terapias, el trabajo. Hay personas que son apasionadas de su trabajo y dedican toda una vida a un determinado trabajo y se dedican con esfuerzo, con ahínco para resolverlo. Y eso hace que jamás sientan un vacío íntimo, porque su razón de ser está en esa actividad. Hay otros que su razón de ser está en la familia, en el cuidado de sus hijos, en el cuidado de los animales, de las plantas, en fin, lo que sea que fuera digno y que le dé sentido al ser humano. Y la eternidad del espíritu, entendiendo que la vida no termina con la muerte, sino que continúa por siempre mucho más allá. Oración, meditación. Y dice Juana, así termina el capítulo este. Todo hombre o toda mujer que quiera de verdad salir de ese vacío, lo único que tiene que hacer es intentarlo e insistir hasta conseguirlo. Hay un concepto que se llama parálisis por análisis, un concepto muy interesante que dice, a veces analizamos tanto la situación que finalmente terminamos sin hacer nada y quedamos paralizados por tanto análisis, por tanta reflexión, no, porque lo que tengo que hacer es tal cosa, no, pero lo que voy a hacer mañana, como las dietas, ¿no? Que siempre empiezan el lunes de la semana que viene y al final nunca llegan. Y así ese análisis que uno hace tan exhaustivo o esa planificación tan extensa del tipo cuando tenga hijos, ahí sí, ese va a ser el momento más feliz de mi vida, mientras tanto no, cuando termine mi carrera, cuando tenga la familia, siempre analizando y planificando, y a veces nos perdemos de vista de que lo único que hay que hacer es hacerlo, simplemente, y nada más. Por eso esto de que intentarlo e insistir hasta conseguirlo. Y para finalizar, trajimos esta foto, miren. Faltan amigos. La mayoría no están acá, porque la mayoría, estos son amigos, colaboradores, trabajadores directos, pero la mayoría de los que componen este grupo no están, que eran todos los chicos. Esta es una foto que sacamos el domingo pasado cuando festejamos los 21 años del Centro Educativo Integral Camino a la Casita. Es realmente muy difícil imaginar, suponer, creer que alguno de estos que están aquí sienta un vacío íntimo en este momento, mientras está trabajando, mientras está participando en esta obra preciosa. Quedará para cada uno descubrir cuál es esa característica íntima que pueda desarrollar para ser infinitamente felices haciendo felices a otros. Y así de seguro que el vacío existencial no va a formar parte de la vida de ningún ser humano.
Muchísimas gracias, amigos. Nos disponemos ahora para la actividad del pase. Muchas gracias.